En un lecho de pasto, la piel del camaleón se vuelve verde, encima de la tierra se transforma en marrón. El animal cambia según el ambiente. Muchas criaturas se adaptan a la naturaleza con el camuflaje que Dios les dio para ayudarlos a sobrevivir, pero es natural adecuarse y adaptarse al medio ambiente. Mas los seguidores de Cristo son nuevas criaturas, nacidos de arriba y cambiados desde adentro, con valores y estilo de vida que confrontan al mundo y chocan con la moral aceptada. Los verdaderos creyentes no armonizan mucho con el medio. Primera de Corintios es una respuesta a dos cartas. El apóstol Pablo dejó a la iglesia de Corinto bajo el liderazgo de Aquila y Priscila en la primavera del año 53 después de Cristo, a fin de proseguir su segundo viaje misionero. Durante su tercer viaje, mientras estaba en Éfeso, recibió dos cartas de creyentes corintios. Una era informe perturbador de la casa de Cloé. La carta detalla las divisiones y la inmoralidad en la iglesia. Estos problemas surgieron debido a que la joven iglesia corinta no se protegió de las decadentes culturas de la ciudad. La inmadurez de los corintios dio espacio para las divisiones sectarias. Los creyentes se definían como seguidores de un líder cristiano específico y no como seguidor de Cristo. Además, se llevaban a los tribunales. Ahora, el deseo de prestar demanda contra otro en vez de resolver las disputas en el ámbito de la iglesia delataba su inmadurez y desplazaba la confianza hacia la sabiduría humana. Pero la inmoralidad sexual se convirtió en un problema para la iglesia a pesar de una carta anterior que no se preservó, en que Pablo la advertía al respecto. La segunda carta que Pablo recibió era un conjunto de preguntas que Estefanas, Fortunato y Acaicos trajo desde Corinto. Las detalladas preguntas eran respecto al matrimonio y a la soltería y a la libertad cristiana. El apóstol Pablo escribió 1 de Corintios para responder ambas cartas y dar algunas instrucciones y adicionales. Las enseñanzas sobre el decoro en los cultos de adoración, la solemnidad de la cena del Señor y el lugar de los dones espirituales. Aunque eran ellos muy dotados en su inmadurez, los corintios abusaban de sus dones. El apóstol Pablo recuerda a los corintios que los dones vienen de nuestro Dios y son para unificar y edificar a la iglesia. Esta primera carta a los corintios, Pablo le escribió para que ellos realmente entendieran qué es lo que estaba pasando y se aferraran a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corinto contiene predicciones en 85 versículos de los 437 que contiene esta carta. Y solo tiene 17 citas del Antiguo Testamento, por lo cual se le denomina que la carta contiene 19% de profecía. El apóstol Pablo en conclusión declara y rectifica un error doctrinal y escribe la explicación más detallada de la resurrección de Cristo y los cristianos. Ahora, aun cuando la iglesia estaba plagada de problemas, Pablo finaliza su polémica carta con una nota de esperanza. Los corintios podían tener la victoria sobre el pecado y la muerte, porque en su muerte y resurrección Jesús ya la obtuvo de una forma decisiva. Corinto era una importante ciudad de la antigua Grecia. Geográficamente era un centro ideal para el comercio entre la Italia y Asia, junto con el flujo de mercancías. Corinto recibía viajeros de los orientes y de occidente y creaba las diversidades étnicas entre los habitantes de la ciudad. Aunque fue saqueada por los romanos en el año 146 después de Cristo, fue reedificada por Julio César en el año 46 antes de Cristo. El control sobre Corinto permitía a los romanos dominar el comercio este y oeste y los juegos ístmicos. Ahora, ¿qué solo eran los superados en importancia por los célebres Juegos Olímpicos? El éxito comercial de Corinto solo tenía por rival a su decadencia. La inmoralidad de Corinto era tan famosa que Aristófanes acuñó a la palabra griega que significa actuar como un Corinto, como sinónimo de la inmoralidad sexual. Los dramas griegos de la época solían representar a los corintios como borrachos
o depravados. Los corintios atraían la atención a su lascivia mediante el culto de Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Pero Corinto era también una localización estratégica para la propagación del evangelio. La naturaleza corrupta de la ciudad era una oportunidad única de exhibir entre el mundo romano el poder transformador de Jesucristo. Tener la mente de Cristo es un gran privilegio, pero no también una grave responsabilidad, por cuanto el pecado que todavía reside en cuanto no reine en nosotros y se opone a la mentalidad de Cristo, que es la del Espíritu Santo. Por lo tanto, el apóstol Pablo concluye con esto, que él dice, empieza a mandar saludos a las personas y les dice que estén velando firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzados, dice el apóstol Pablo. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me voy a fundamentar en el verso 13 y mencionaré 4 puntos. Velad. 2. Estad firmes. 3. Perseverad en la oración. 4. Sed sobrio. Su tema es tener cuidado de cómo conducir su vida. Veamos la primera. Velad. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 20, verso 31. La Biblia dice así. Por tanto, velad, acordados que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense bien este punto que el apóstol Pablo dice. El compromiso es una cualidad necesaria para todos los que desean hacer la obra de Dios. Pero fíjense aquí, el apóstol Pablo fue una persona comprometida y la meta más importante de su vida era predicar a otros acerca de Cristo. No se discute que Pablo fuera un misionero más grande que jamás haya vivido. Dios busca hombres y mujeres que se concentren en esta gran tarea que el apóstol Pablo hizo. La relación de Pablo con estos creyentes es un hermoso ejemplo del compañerismo cristiano. Los cuidó, amó, incluso lloró por sus necesidades. Ellos respondieron con amor y cuidado y tristeza por su partida. Oraron juntos y se consolaron unos a otros. Como Pablo, ustedes también pueden edificar un compañerismo firme con otros cristianos, compartiendo, cuidando, entristeciéndose, regocijándose y orando también por cada uno de ellos. Pueden reunir a otros a su alrededor solo dándoles de usted mismo, ¿sí? Ahora, Pablo se sentía satisfecho con lo que tenía en todo lugar, mientras que pudiera hacer la obra de Dios. Examine sus actitudes y relacionadas con su salud y comodidad. Si se centraliza más en lo que no tiene que en lo que tiene, es tiempo de examinar sus prioridades y poner la obra de Dios en primer lugar. Porque el Señor dijo a través de Pablo en su boca que vendrían lobos rapaces. Hombres malos, pero siempre hay 2 amenazas en la iglesia, una que viene desde afuera y la otra que viene desde adentro. Los incrédulos son una amenaza peligrosa desde el exterior y los arrogantes y los interesados son la amenaza que viene desde adentro de la congregación. Cuando él dice velad, bueno, velad es una reminiscencia de las advertencias de Pedro sobre el diablo en primera de Pedro capítulo 5 y verso 8. Los ancianos protegen al rebaño con su cuidado y sus enseñanzas. Ahora, si el Espíritu Santo ha hecho ministros supervisores del rebaño, esto es, pastores, ellos deben ser leales a su cometido. Ahora, ¿qué consideren el interés de su maestro por el rebaño encargado a su cuidado, que es la iglesia que él compró con su propia sangre? La sangre era la suya en cuanto hombre. Tan íntima es la unción de la naturaleza divina y la humana, que aquí es llamada sangre de Dios, porque era la sangre de aquel que es Dios. Eso le confiere tal valor y dignidad como para rescatar a los creyentes de todo mal y adquirir todo lo bueno. Por lo tanto, la Biblia nos dice que estemos velando. Le habla a los obispos, pastores, que estén velando, que no metan herejía a las iglesias,
que siempre esté la sana doctrina, las sanas palabras del Señor. Todas las profecías aquí están en la Biblia. Jesucristo cumplió aproximadamente 3,000 profecías que están escritas en el Antiguo Testamento en la vida que Él vivió cuando estuvo en la tierra. Por lo tanto, de las profecías que no se han cumplido, debemos ver cuál es realmente el timón que lleva a un punto X las profecías, y debemos estar alerta en todo lo que Dios nos habla para que nosotros estemos velando en la palabra del Señor cada día de nuestra vida. Ahora, está firme. Veamos el otro punto. Veamos lo que nos dice 1 de Corintios capítulo 10, verso 12. La Biblia dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, esta firmeza, ¿ve? Como ejemplo, Pablo enfatiza nuevamente que las cosas que le pasaron a Israel no son solo hechos históricos para leerse, no, sino advertencias que requieren atención. Esto es especialmente cierto, según Pablo, ya que alcanzamos los fines del siglo. Los planes de Dios llegan a su culminación. El Dios que lleva al final todas las cosas es el mismo Dios que trajo juicio sobre los israelitas y los mató, y podría hacerlo nuevamente. Ahora, cuando estoy diciendo esto, mire que no caiga, también está hablando. Bueno, los corintios podían tener la actitud de que el estar justificados por Dios, nada podía pasarles. Pero la disciplina de Dios, sin embargo, no se debe tomar a la ligera. Las presiones de hoy hacen que con facilidad olvidemos o pasemos por alto las lecciones del pasado. Pero las advertencias de Pablo nos invita a recordar las lecciones de los israelitas que aprendieron acerca de Dios, de modo que evitemos repetir sus errores. La clave para recordarlos es estudiar la Biblia con regularidad, al grado que estas lecciones lleguen a convertirse en advertencias continuas de cómo quiere Dios que vivamos. Alabado sea Cristo. Ahora, no necesitamos repetir sus errores. El apóstol Pablo entrega a los corintios una palabra de consuelo. Las diversas tentaciones que sufrían eran normales a través de los tiempos. Todos los creyentes tienen también que resistir las tentaciones. Dios es tan bueno que no permitirá a los creyentes pasar por alto para lo cual no nos haya preparado. Él dará a cada creyente la gracia y el poder para resistir. Además, la resistencia no traerá recompensa así, ¿sí? Nos traerá recompensa la resistencia. Dice, huid también de la idolatría. Bueno, el culto pagano viola la unión del creyente con Cristo. Los ídolos en sí no son amenaza para nada. El peligro está en los demonios. Escucha esto. Que sin saberlo, los adoradores son el verdadero objeto de la adoración de ídolos. Por lo tanto, no es así de esa manera. El peligro no es así. Los ídolos en sí no son nada. Como dice Pablo en el verso 19, el ídolo no es nada. No es nada el ídolo. Sino, fíjense bien, el peligro está en los demonios, que las personas lo adoran. Por esos muñecos muchos se matan, sembran guerra, van tantas cosas. Es los demonios que causan discordia entre hermanos. Bueno, veamos el tercer punto. Perseverad en la oración. Veamos lo que nos dice Colosenses capítulo 4, verso 2. La Biblia dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Mientras estaba en prisión, Pablo siente la necesidad de orar para que el Señor abra puerta, una oportunidad para difundir el evangelio, misterio de Cristo. Todos pueden conocer la buena nueva de salvación, claro, la que se experimenta solo por medio de Cristo. Andad sabiamente para con los de afuera. A los primeros cristianos a menudo se les miraba con sospechas. Fíjense, antes, desconfianza y desdén. Se les consideraban también como un ateísta, puesto que no rendían culto a ninguno de los dioses de Roma o Grecia. También muchos de los calificaban de antipatriotas, debido a que no quemaban incienso delante de la imagen del emperador. Algunos acusaban a los primeros cristianos de participar en orgías, ya que ellos hablaban de ágapes, ¿sí? El amor ágapes. Otros albergaban sospechas de que los cristianos eran en realidad caníbales, quienes se comían y bebían la sangre y el cuerpo del Señor. Ahora,
Con tales interpretaciones equivocadas sobre las creencias cristianas y sus prácticas desenfrenadas, eran muy importante que las virtuosas impecables vidas de los cristianos disparan esas opiniones erradas. Pero fíjense, ¿se ha cansado alguna vez de orar por alguien o por algo? El apóstol Pablo dice: perseverad de la oración, velando en ella. Nuestra perseverancia demuestra que creemos que Dios contestará nuestras oraciones. La fe no debería morir si la respuesta se tarda en venir, dado a que la demora puede ser la manera divina de forjar su voluntad en nuestras vidas. Cuando se canse de orar, tenga presente que Dios está allí. Siempre escucha, siempre actúa, quizás no en la forma que usted espera, pero en la manera que Él considere será la mejor manera. Ahora, el ministerio de Cristo, bueno, esto, cuando habla de esto, son las buenas nuevas de salvación que nos da Cristo. El evangelio, el aspecto central de la vida de Pablo, fue anunciar a otros a Cristo mediante la explicación y la predicación de este maravilloso ministerio. Pablo pidió oración para poder proclamar las buenas nuevas de Cristo con claridad, y nosotros podemos pedir oración para hacer lo mismo. No importa qué método de evangelización usemos, sea que enfaticemos ejemplos, estilos de vida o discipulado, nunca deberíamos oscurecer el mensaje del evangelio. Bueno, veamos el cuarto punto y último. Sed sobrio. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. La Biblia dice así: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, echando, ansiedades, problemas a Dios a fin de que Él los maneje. Ser sobrio significa tener disciplina propia, pensar racionalmente y no neciamente. Velar significa estar alerta a las trampas espirituales de la vida y dar los pasos apropiados para asegurarse de no caer. Vuestro adversario, Satanás, es vuestro enemigo declarado y nunca cesa de ser hostil con nosotros. Constantemente nos está acusando delante de Dios, según Job. Ahora, como león rugiente, dice Pedro, Satanás es cruel y a la vez es astuto. Ataca cuando menos se lo espera y desea destruir completamente a aquellos que ataca. Ahora, el apóstol Pedro dice, a la cual resistid. Pelear antes de huir. La victoria viene al permanecer comprometidos con Dios, porque Él es más grande que nuestro enemigo. Cuando uno se da cuenta de que otros cristianos están sufriendo ataques de Satanás y les están ganando, se motiva a continuar la batalla con más ahínco, también asegurarse la victoria. Ahora, a menudo nos preocupamos por nuestro nivel social en espera de recibir el reconocimiento apropiado por lo que hacemos. Pero Pedro nos recuerda que el reconocimiento de Dios es más valioso que la alabanza humana. Dios quiere bendecirnos a su debido tiempo. Obedezca a Dios humildemente a pesar de las circunstancias presentes, y Él los exaltará en esta vida o en el cielo. El hacerse cargo de sus temores y presiones, problemas y diarios, usted muestra que no confía totalmente en Dios. Requiere humildad. Sin embargo, reconocer el cuidado de Dios, admitir su necesidad, permitir que otros en su familia le brindan ayuda. Ahora, algunas veces pensamos que los problemas por nuestros propios pecados y necedad no le interesan a Dios. A veces pensamos, cuando nos volvemos a Él arrepentidos, Él llevará incluso el peso de dichos problemas. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos llama a la acción, no a la pasividad. No se someta a la circunstancia, sino al Señor, quien controla la circunstancia. Ahora, los leones atacan al animal enfermo, joven y solitario. Escogen animales que están solos o depravados o desprevenidos. Pedro nos advierte que Satanás puede atarearnos o atacarnos cuando enfrentamos sufrimiento o persecuciones, sintiéndonos solos, débiles y abandonados y alejados de otros creyentes, preocupados en nuestros problemas hasta el punto de que olvidemos estar atentos al peligro. Es cuando especialmente somos vulnerables a los ataques de Satanás. En el tiempo de sufrimiento, busque el apoyo de Dios.
Busque el consejo de Dios. Mantenga los ojos en Cristo y resista al diablo. Y luego dice Santiago, y huirá de vosotros. Santiago 4:13. Ahora, cuando sufrimos, sentimos a veces como que el dolor nunca terminará. El apóstol Pedro les muestra a estos cristianos fieles la perspectiva más amplia. En comparación con la eternidad, su sufrimiento dura todo un poco de tiempo solamente. Algunos de los lectores de Pedro serán establecidos y fortalecidos en el transcurso de su vida. Otros serían librados de su sufrimiento mediante la muerte. Todos los seguidores fieles de Dios, sin embargo, tienen asegurada una vida eterna con Cristo, donde no habrá sufrimiento, lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, verso 4. Por lo tanto, estamos en el tiempo final. Estamos en el tiempo que todas las personas hacen lo que quieren. En sus congregaciones donde están ministrando, hacen lo que quiere, piensan lo que quiere. ¿Y sabes qué? Cada día se están olvidando de las enseñanzas bíblicas. Cada día. Hoy tantas barbaridades y cosas que han pasado en las congregaciones. ¿Y saben qué? No hablan una palabra que nutre. No hablan las sanas palabras del Señor. No hablan las sanas instrucciones del Señor. Todo es una algarabía de emoción. Una algarabía de puras emociones que solo trastornan a las personas y no le dan el alimento. Cuando viene la prueba, ellos deben de estar llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando lleguen las tempestades, deben estar llenos del poder del Espíritu Santo para resistir todas las cosas que vengan a la vida del creyente. Porque la Biblia es la carta de amor que el Padre mandó a través de Jesucristo, la carta de amor. Por lo tanto, esta carta de amor nos explica qué tanto el Padre nos ama. Esta carta de amor, que es la Biblia que conocemos, nos explica cómo Dios nos ama. Pero también nos dice cuál es la manera que debemos, cuáles son los procedimientos que debemos hacer para que estemos siempre cerca de Él. No salirnos del contexto de la Biblia, no salirnos de la palabra de Dios. Estar arraigado y cimentado en la palabra del Señor, que el que culminó la obra, Él la comenzará. Ahora, analicemos este punto. Yo quiero culminar, pero no antes que usted comprenda esto. La resurrección de Jesús como base de la fe. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana, como lo declara abundantemente el capítulo 15 aquí mismo de Corintios. Esta verdad es tan esencial a la fe de que el apóstol dice, y si Cristo ha resucitado, si Cristo no ha resucitado, su fe es inútil o vana. Todavía está, dice, en sus pecados. Ahora, después que este evento ha sido sometido a profundo escrutinio y prolongado estudio en un clima de muchas controversias, ningún estudioso negará que Jesús fue el personaje histórico que vivió hace casi 2000 años. Que fue un maestro incomparable, un obrador de milagros que murió crucificado en una cruz romana. Ahora, con respecto a la resurrección, si la vemos desde la perspectiva de un litigante, el testimonio consiste basado en relatos fidedignos de múltiples testigos, es evidencia poderosa a su favor, satisface los estándares tradicionales de cualquier tribunal. Ahora, resulta en verdad pasmoso que Pablo permite este pasaje diciendo que muchos de los testigos viven todavía. Bueno, hablando de su tiempo, el apóstol no se habría atrevido a incluir una afirmación como esa a invitar a los oyentes a probar su dicho, sino que estuviera seguro de los hechos. La resurrección de Cristo se convirtió en poderosa base de la fe, dado que no solo tenía el testimonio externo de la historia, sino la certeza interior que provenía de la presencia del resucitado mismo en su vida. No solo el Mesías murió por ellos, sino que ellos murieron con Él y fueron sepultados con Él y resucitaron con Él. Conocieron así el poder de la resurrección. Por la resurrección los hizo sentar en los lugares celestiales, que significa que están en íntima relación con aquel que tiene en sus manos el control, el maestro del universo. Se hicieron uno solo con Él y la vida les fue transformada con resultados palpables en el presente y en una esperanza firme por el futuro. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente
con ellos o con ustedes también. Ahora, hay algo que nosotros bien podemos percibir. En los versículos 13 que vamos diciendo velad y versículo 14 donde el apóstol Pablo está diciendo todas estas cosas. Ahora, hallamos 5 breves exhortaciones, tan breves que solo ocupan un total de 12 palabras en el original, aún contando las preposiciones y los artículos. El apóstol Pablo dice velad. Bueno, es decir, según indica el presente del imperativo, permaneced constantemente en vela. ¿Sí? Ahuyentad de vosotros las somnolencias espirituales. Mirad que el enemigo no duerme. Donde el mismo verbo aparece en euristo, agresivo, poneos de una vez a velar, prácticamente. El apóstol Pablo dice en el verso 13, estad firmes en la fe. Bueno, es decir, manteneos firmes, adheridos a la verdadera doctrina del evangelio. Esta fe es la única que les permitirá estar firme en todo tiempo contra las tentaciones del enemigo. Y también nos habla aquí, dice Pablo, portaos varonilmente. Bueno, donde está hablando, bueno, como muy bien observan, ¿sí? Muchos de los corintios se habían portado como unos niños. Por eso Pablo decía que estuvieran portándose varonilmente. Y no solo por los partidismo, sino también por sobrevalorar los dones menos importantes. También dice Pablo que sean fuertes. El verbo nos recuerda el esforzarte o esfuérzate, que tantas veces aparece en el capítulo 1 de Josué, como si dijese, mostrad que sois hombres en el esfuerzo que hacéis por mantenernos firmes, contando siempre con que nuestra fuerza nos viene de nuestro Señor Dios. Ahora, cuando hablamos de estos puntos, hablamos de todas estas cosas, de todas vuestras cosas, sean, dice, hechas con amor. La Biblia nos da un sentido mejor. Esta nueva versión, la nueva versión internacional, nos da un punto mucho mejor, más entendimiento, un sentido mejor. Todo lo que hagáis, dice, hacedlo por amor. Ahora, ya que la preposición griega, bueno, es decir, el amor es más que un acompañamiento de las acciones cristianas. Es la atmósfera misma en la que el cristiano vive, se mueve y tiene su ser. Ahora, mientras los corintios esperaban la próxima visita de Pablo, fueron instruidos para que estuvieran, fíjese, ¿cómo? Alerta a los peligros espirituales. Se mantuvieran firmes en la fe, portándose varonilmente, siempre esforzado y llevando a cabo cualquier cosa con amor. Hoy, mientras esperamos el regreso del Señor, deberíamos seguir las mismas instrucciones que estos creyentes siguieron. El apóstol Pablo le dio todas las instrucciones que nos habla en la Escritura y les dijo cómo deberían caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Hoy también, amados amigos pastores, ministros que hablan la palabra del Señor en todo el globo terráqueo, estas instrucciones son para todos nosotros los predicadores también. Debemos decirle a la gente que estén alerta a los peligros espirituales. Debemos decirle a la gente que estén alerta, que se mantengan firmes en la fe. No enseñen locura, no enseñen cosas que Dios no ha hablado, no digan profecías que Dios no ha dicho. Hablen la palabra profética más segura que la Escritura. Hablen la verdad. Porque este año es un año que cada día, se pone peligroso. Y cada cristiano está perdiendo la consistencia de la fe en sus vidas. Se están volviendo herejes. Están construyendo una sociedad sin Dios. ¿Qué les espera a esos hijos? ¿Qué les espera a esas generaciones? ¿Quién está escuchando la voz de Dios? ¿Quién está escuchando la palabra de Dios en estos tiempos? Debemos caminar este año empezando los primeros pasos, a dirigir al pueblo y decirle cuáles son las cosas que Dios quiere. Humíllese ante el Señor. Los que predicamos la palabra, humillémonos delante del Señor, que Él nos diga las cosas que debemos hacer. Pongamos alerta a los peligros espirituales a la iglesia. Digámosles que se mantengan firmes en la fe, que escuchen por lo que escuche en el YouTube y en la radio, cosas que no están en la Biblia, no lo escuchen, porque trastorna la fe de los verdaderos creyentes.
Díganle que ya no sean niños, que se porten varonilmente como dijo Pablo, y que siempre sean personas esforzadas, llevando a cabo cualquier cosa con amor. Ahora, estamos en ese tiempo peligroso. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de agarrarse de Cristo. Cada año las cosas se acercan más. Cada año las cosas ya se están cambiando. Hay una revuelta en el cristianismo, el intelectualismo, en muchas cosas. La filosofía cristiana es un problema, es un relajo. Trastorna la fe de los creyentes. ¿Quién está preocupado por la iglesia de Cristo? ¿Quién está preocupado por la iglesia del Señor? ¿Dónde está aquel Josué? ¿Dónde está aquel Elías? ¿Dónde está aquella Esther? ¿Dónde está aquella Débora? ¿Dónde están los hombres de Dios que los necesita Cristo hoy? ¿Dónde están? No hablen barbaridades, no hablen necedades. Cristo viene pronto. ¿O está usted a punto de morirse? ¿A dónde pasará su eternidad? Se debe capacitar a la iglesia de Cristo y decirle dónde quieren pasar su eternidad. Debemos preocuparnos por la iglesia para que ellos vean y tomen una decisión a dónde quieren pasar su eternidad ellos. En lugares oscuros de sufrimiento o en lugares de regocijo donde el Señor nos alimentará con su poder y su luz. Por lo tanto, este año vamos a comenzar con el pie derecho. Vamos a comenzar en oraciones, en ayuno. Vamos a comenzar hablando la palabra de Dios a diestra y a siniestra. Vamos a seguir construyendo ese hombre espiritual que Dios puso en nuestro interior. Vamos a seguir alimentándolo de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, de los dichos de Dios. Vamos a seguir alimentando el hombre espiritual, el hombre interior. Por lo tanto, es importante que nos agarremos de la mano de Cristo y pensemos a dónde nos llevará la palabra o a dónde nos llevará nuestros pensamientos. Demos gracias al Señor por su palabra. Pero no antes, quiero mencionar el interrogante. ¿Estás apercibido para caminar con cuidado en tu vida espiritual? Si estás apercibido para caminar con cuidado en tu vida espiritual, vas a comenzar un año en bendición, mi amado, mi amigo, mi hermano. Vas a comenzar en un año de mucha bendición. Y no estoy hablando profecías huecas, no. Estoy declarando que así es el camino de la palabra del Señor. Si obedecemos los mandamientos, estaremos caminando en bendición. El Señor le dijo a Josué, si tú guardas esto, te irá bien en todo tu caminar. Si guardas la palabra, los mandamientos, te irá de bien en todo tu caminar. Alabado sea Jesucristo, alabado sea su santo nombre. Por lo tanto, si estás apercibido para caminar con cuidado en tu vida espiritual, creo que madurarás este año y tú engrandecerás el nombre del Señor en tu vida. Demos gracias al Señor por su palabra.